inmenso placer iniciamos otra edición de este programa Ñañemí Guaranime. El saludo cordial, afectuoso de siempre a todos los que nos siguen por Canal 11 La Pacho de Formosa y Canal 12 Coopal de Alberdi. La satisfacción de saber que contamos semana a semana con más amigos que siguen las emisiones, las clases que desarrollamos en este programa. Algunos lamentan incluso haberse perdido las primeras lecciones, pero eso no es inconveniente, puesto que poco a poco vamos levantando los videos correspondientes a internet, Facebook, e incluso hemos mejorado esa comunicación porque la identificación que inicialmente hemos puesto tenía inconvenientes en el sistema de Facebook por los caracteres de la lengua guaraní. Entonces, en lugar de Ñañemí Guaranime, ahora hemos puesto Hablemos en Guaraní y ya no tenemos inconveniente. Un abrazo cordial con un baeixapa afectuoso y sincero a los amigos que nos siguen, especialmente desde distancia considerable, como la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, provincia de Santa Cruz, desde el Brasil. Se han sumado también a través de ese gran ñandutí que es internet, amigos de Formosa que incluso nos han solicitado copias de algunos videos correspondientes a este programa. Amigos de Las Lomitas que lastimosamente se pusieron en comunicación con nosotros la semana pasada, justo cuando terminaba el programa. Vamos a cumplir con ellos, con mucho gusto. Este programa, Ñañemí Guaranime, está al servicio de ustedes. Díganos, por favor, qué nos hace falta, qué les hace falta a ustedes, qué temas se han perdido y que quisieran que lo repitamos. Con mucho gusto, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a hacerlo, porque lo que nos interesa realmente es que la mayor cantidad posible de personas aprendan esta hermosa lengua, el abañé o la lengua guaraní. Gran parte del patrimonio cultural que gira en torno a nuestra lengua guaraní la conforman las danzas folclóricas tradicionales. La mayoría de ellas venidas de Europa y acomodadas, por decirlo de alguna manera, aquí en nuestro medio, para darle un toque peculiar, localista. Entre ellas hay una que es común en las manifestaciones de este arte, tanto en Argentina como en Paraguay, y se la conoce con tres nombres. Cielito Chopin, que alude al nombre de un ave. Sencillamente Chopin o el Santa Fe. Vamos a gustar esa danza en una interpretación del grupo Amanecer.
El material que vamos a compartir a continuación fue realizado por extranjeros. Es una visión amplia, general, acerca de los guaraní y su cultura. Ellos dicen los guaraníes. Nosotros preferimos hacerlo guaraní, aunque sea en plural, porque esa es una decisión que se ha adoptado en un Congreso Internacional de Poblaciones Aborígenes. Toda vez que se aluda a esas poblaciones, se debe utilizar la forma del singular, porque en cada lengua el plural difiere de la forma que se utiliza en la lengua castellana. Bueno, y ya estoy adelantando algo. Las imágenes son sumamente interesantes, atractivas. El contenido también, aunque en este punto debo hacer una aclaración. Eludimos toda responsabilidad acerca del contenido. Es decir, no lo compartimos, no nos hacemos cargo de ello. ¿Por qué? En muchas cosas estamos de acuerdo y en otras no. Como muestra, ya está la denominación de guaraní. Y otra muestra, en una parte se refiere a los indígenas habitantes de los montes como Caaguá. Y después de muchas investigaciones realizadas y un ajuste en la elaboración de las palabras, a eso se los conoce como Caaguá, Caaguá, provenientes del bosque, a diferencia de otros indígenas conocidos como Coiguá. Coiguá, en el uso común nuestro, tiene un significado totalmente diferente. En lo que se refiere a las poblaciones guaraní, Coiguá son los que salidos del monte se han quedado en un lugar determinado a trabajar la tierra. Ahí el nombre de Coga, que es la chacra, el sembrado. Bueno, ustedes mismos van a poder comprobar las diferencias que hay y pueden adoptar su propio criterio. Veámoslo.
Hemos encontrado en nuestro archivo un material de sumo valor testimonial. El tema musical fue grabado en el año 1942, de manera que había muchas deficiencias, tanto en las imágenes como en el sonido. Lo del sonido lo hemos solucionado de alguna manera, eliminando el sonido original y acoplándole el mismo tema de un CD. ¿Por qué? Porque al ser remasterizado el material, ha adquirido la calidad original. En cuanto a las deficiencias que pudieran notarse en las imágenes, los técnicos del canal saben qué hacer y cómo hacerlo para que salga mejor. Félix Pérez Cardoso es el protagonista de este material. Tanto para paraguayos como para argentinos, la figura, el recuerdo, la portentosa labor cumplida por Félix Pérez Cardoso es vastamente conocida y apreciada. Desde su nativo departamento del Guairá, su pueblo Geatú, que en su homenaje hoy lleva su nombre. Si viajáramos hacia el departamento del Guairá, vamos a llegar al pueblo llamado Félix Pérez Cardoso, donde él nació. Se ganó rápidamente la simpatía, la aceptación del gran público porteño por las cualidades de su personalidad, las cualidades interpretativas de su arte, y porque él mismo se interesó muy prontamente en el folclore argentino, para lo cual también aportó numerosas composiciones musicales, como el famoso, inolvidable y muy querido tema
Los 60 Granaderos, en el cual él le puso música a los versos del poeta cuyano Hilario Cuadros. En esta oportunidad vamos a verlo a Félix Pérez Cardoso, acompañado por 4 guitarristas, a quienes no podemos identificar. A los guitarristas me refiero, pero sí puedo decirles que 2 de ellos sí son los guitarristas argentinos Herrero y Urtubey, que siempre lo acompañaron, incluso se hicieron cargo de la dirección del conjunto después de la muerte de Félix Pérez Cardoso. Otros guitarristas que alternaron el conjunto son, por ejemplo, Pedro Gamarra, Delfín Fleitas, Prudencio Jiménez, entre otros. Y el tema es un homenaje onomatopéyico a una estampa muy querida de la Asunción de antaño, cuando el servicio de transportes estaba a cargo de un tren, más bien un trencito, y se lo conocía como tren lechero, porque uniendo las poblaciones de San Lorenzo y Asunción, venía de madrugada trayendo el cargamento de leche para su distribución y venta en Asunción y llevaba a los músicos trasnochados de vuelta para descansar en su casa. He aquí el tren lechero por nuestro arpista Félix Pérez Cardoso.
Continuando con nuestra sección Mitología Guaraní, en el capítulo de hoy vamos a presentarlo y describir al segundo hijo de Tauí Queraná, Boituí. Nuestra mesa en ese sentido está vacía hoy porque por razones extrañas a nuestra voluntad no hemos podido traer la estatuilla correspondiente para completar después la colección. Pero vamos a suplir esta falencia en la próxima semana. Comenzamos con la descripción, según Rosicrán, de Boituí. Iñaranducape, Rosicrán hei, Boituí, jae Taú Queraná membɨ vai guasu mokõiha. Según el libro de Rosicrán, Boituí es el segundo hijo monstruoso que procrearon Taú y Queraná. Boituí jae peteĩ mymbabai ha tuichaitereiva hete ojogua mbói guasúpe ha iñakã ha ijurúkatu tu'íme. Boituí es un animal horrible y muy grande. Su cuerpo se parece al de una enorme serpiente con cabeza y pico de loro. Oye ejese oguerekoha ipowýpe umi karuguaguasu ypa yrenda ha opa mba'e he'õ iñasãiva ñúre. Se dice que tiene bajo sus dominios esos grandes esteros, pantanos y lagunas que se extienden por el campo. Boituí oñangareko avei umi mymba'ýpe ha yvy'ári oikovarehe. Boituí ndaje ha'e ysapy, yvy'akỹ ha yvotyñu ñangarekoha avei. Boituí cuida de los animales acuáticos y anfibios. Dicen que en Boituí también es protector del rocío, del barro y la humedad y de las flores silvestres. Vamos a trabajar un poquito con el vocabulario de esta lectura para aclarar mejor los significados. Y de paso vamos a hacer algunos ejercicios de silabeo y acentuación para retroalimentar nociones aprendidas anteriormente. Por ejemplo, Iñaranducape. Esta palabra está formada por una raíz que es arandú, significa saber, sabiduría. Aranducá es el libro, lo que nos hace sabio. Y partícula prefija del modo posesivo tercera persona y P, posposición que indica lugar. Iñaranducape en su libro. Esto sí la veamos I, ña, ra, ndu, ca y p. Marcamos la sílaba que lleva la vocal tónica no final, que es K. ¿Y por qué lleva acento ortográfico? Precisamente porque es la última vocal tónica, pero no final. La segunda palabra, mokõiha, viene de mokõi, que es dos, y ha es un sufijo que indica ordinal. Mokõiha, segundo. Si la veamos mo, coin,
ja. La acentuación está en ja, pero no lleva acento ortográfico, sino prosódico, por ser ja la última sílaba tónica, pero final. Tuishaiteriva se compone con tuisha, que significa grande, y tereiva, aumentativo, muy grande, demasiado grande. Y si la veamos así, tui, shai, te, re, y va. Recordando que las sílabas se conforman por una vocal, consonante y vocal, pero nunca consonante al final. Tui, shai, te, re, y va. La vocal tónica no final es i y por eso lleva acento ortográfico. La siguiente palabra, ohuerecoja. La raíz huereco, con el prefijo o de persona y número. Y ja, el qué. ¿Qué tiene? Él tiene. Silabeado, o, hue, re, co, ja. La sílaba que lleva la vocal tónica es ja, y por ser final, el acento es solamente prosódico. Caruguá. Caruguá es el lugar en donde se había juntado mucha agua y queda ese barro sucio lleno de maleza, yuyos. Es el estero. Silabeado es ca-ru-gua. La sílaba que tiene la vocal tónica es gua y por ser final lleva acento prosódico. Siguiente palabra, upa. Upa se compone de u, que es agua, y pa, terminó, no hay más. Es el pantano. Silabeado, pa. La sílaba con el acento tonal es pa, solamente prosódico. Urendá, también con la raíz u, que es agua, erendá, lugar donde hay agua, la laguna. Silabeado, re y da. Da es la sílaba que tiene la vocal tónica final, entonces no es ortográfico el acento. Oñangareco, cuida, protege. Silabeado es oñangareco. El acento en la última vocal y por ser final no lleva acento ortográfico. Seguimos con la familia de palabras de i, agua. Usapú. Usapú es el rocío. Silabeado es u-sa-pu. La sílaba que lleva la vocal tónica es pu y por ser final, acento prosódico. La siguiente, uvu-aku. Uvu, tierra, aku, mojada, barro. Silabeado es u-vu-a-ku. Ahí, como son dos palabras, marcamos dos acentos. De uvu, la sílaba acentuada es v. Vocal final lo lleva acento ortográfico. En aku, ku es la sílaba que tiene la vocal tónica y no lleva acento ortográfico, aunque sí lleva el acento nasal. Finalmente, ubotuñu. Algunos juntan estas dos palabras en una sola y se forma ubotuñu. Pero lo normal es ubotú, aparte ñu. Flor silvestre, flor del campo significa. Silabeado es
vo, t, con la sílaba acentuada prosódicamente t. Y aparte ñu, por ser monosílabo, no lleva ninguna acentuación. Otro material sumamente interesante que les proponemos para que compartamos es el que se refiere a la existencia de los últimos guaraníes, así lo dicen ellos, o últimos guaraní en tierra uruguaya. Generalmente se ubica a las parcialidades aborígenes guaraní en Paraguay, una parte del Brasil y otra parte de Argentina. Muy pocos hablan de las parcialidades guaraní en la República Oriental del Uruguay. Sin embargo, este video es sumamente testimonial en ese sentido y resulta interesante escucharlo hablar a uno de sus representantes. Che, ipota, serve corco e upiñante coipona. Ñandeñe corco e sangua. Ñanderucuer. Ipota pende coiporamo. Elio es un miembro de la etnia Mbia guaraní. Él y su familia son los últimos integrantes de esa descendencia en Uruguay y los últimos en hablar esa lengua en el país, según un informe de la UNESCO sobre lenguas en riesgo de extinción. Las palabras de los guaraní Mbia son bastante cerradas, sinas. Es como muy, hablamos muy dialectos, sinas. Y también, ¿no?, esas palabras que nosotros usamos con la familia, mi familia siempre hablan todo en guaraní, no habla muy poco en español, así, ¿no? Claro. Esas palabras que nosotros tenemos vienen de muchos tiempos atrás. En el que el fuego nos llamamos tatá, pero hay otras palabras que son más profundas. Pero tatá como común son tatá, pero como fuego sagrado tiene otros nombres. Y también usamos tabaco, yerba, y eso tiene distintos nombres, sí. Entonces al tabaco le llamamos tal cosa, pero hay otro nombre más sagrado. Seguramente los más jóvenes ya no tienen dialecto, ya no, por ejemplo, si hablo en mi dialecto, seguramente que eso no va a entender, porque ya está perdido. Los 7 miembros de la familia de Verá, su nombre Mbia guaraní, son los últimos exponentes en Uruguay de esta estirpe muy escasa en la región. La tierra sin mar quiere decir que donde hay un lugar sagrado, donde vivía mi gente, como que queda ahí, en ese lugar queda como decir, las huellas, conocimientos y todo eso, buscamos eso, ¿no? Y acá en Uruguay hay muchos, porque acá en Uruguay como que hay mucho para despertar espiritualmente, porque nuestros antepasados vivieron los guaraníes, no solamente guaraníes, sino que hay otra tribu también que vivió acá en Uruguay, ¿no? Y como que siento que hay algo que tengo que rescatar, o conocimiento, o la memoria que está perdida hace muchos años, ¿no? Y bueno, por eso me quedo. En este país la mayoría son indígenas. No estoy diciendo que son sangre de indígenas, pero sino que tienen el espíritu de los indígenas. Todos los indígenas de los guaraníes, ¿no?, como que se va perdiendo la costumbre y tradición y todas las palabras. Y entonces como que a mí a veces yo mismo me pregunto, ¿y por qué estamos perdiendo toda la costumbre? María es su esposa. Ella no habla español, por lo que Elio debió oficiar como traductor durante la nota. Dice, yo
me gusta solamente sembrar y vivir de eso y enseñar a mis hijos para que ellos aprendan a sembrar y trabajar la tierra y solamente preciso eso. Y me gusta ver los niños crece sano y con buena salud, así es lo que más me gusta, ¿no? Atención amigos de Las Lomitas, provincia de Formosa. Vale, no solamente para los de Las Lomitas, va en general para todos nuestros amigos televidentes. Pero resulta que estos amigos de Las Lomitas que nos dijeron estaban reunidos entre 7 personas. Querían escuchar un tema musical emilianoré, o sea, de la producción de Emiliano R. Fernández, que es sumamente vasta. Aquí tenemos una muy importante en el desarrollo de la historia de la lengua guaraní y el carácter épico de las obras de Emiliano. Con esto ponemos punto final a nuestro programa. Nos despedimos hasta la próxima semana, en que volveremos con otros temas que seguro van a ser del agrado de ustedes. Al menos nosotros lo creemos así. Yayo es Yayeupebe. Hasta vernos de nuevo. Retempe Pujaré, de Emiliano R. Fernández y Dionisio Valiente. Serenta perembatu baka aburia pangwemi eputana hagendu pura heya ro pugareva aira hande pepo hari mombure mosarambi peina sende benguara amoi aina kokape opaitemba emimi di baraka peiniruna ai kotako sesumi asesina kagutape rengua here pura hei se tempo turakwa Naño ite koibutumi seresha kopugarepe Mamoite paime aina sereta ñangareko Guayacangero acupe jabolire non de tepe Yaborai kuabai viajaro kupororo Angaite oikotajina kurugendo kuraba Arokogeta ina ape inambibi umiboli Peina goma y piaricuera tuyo quiero viajara Vete y puro bebuira pachullero mi tají Será arona uetu añandu copugarema Ahamitante a que será puesto pegua Peinamo ararapo peyasumi iñapusema Se reglope a vei 10:30 fechauka Rehasata no tu era jamise berejo Se tupano y se semine iñanga pujangua Emombe umisupe seresainte jaikobo Se la reina pecatu bebo y mi eñañua